de la Sociedad de Gestión Colectiva Española, Sociedad General de Autores y Editores. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias Montserrat por la introducción. Como bien se ha dicho, hoy hablaremos de la protección de las expresiones de folclore y las expresiones culturales tradicionales. Y creo que no hay nada mejor para entender recordar el valor social, cultural y económico del folclore, recordar la magnífica noche del domingo, donde ustedes todos juntos pudimos admirar un espectáculo fantástico del folclore nacional mexicano en el Palacio de Bellas Artes. El zapateado, los jarochos, la música, el baile del venado. Estoy seguro que cada uno de nosotros volverá a sus países con muchos recuerdos inmateriales del flujo de colores, de los tambores que tocaban y de estos bailes fantásticos. También estoy seguro que muchos de nosotros volverán a sus países con unos recuerdos materiales, ¿no? Unos recuerdos materiales, como por ejemplo las fotos que se estaban tomando, quizá alguien compró el DVD que estaban vendiendo fuera, o hizo su propia grabación con nuestros omnipotentes smartphones, ¿cierto? Mientras estaba allí sentado mirando el espectáculo, me estaba justamente preguntando si esta intensa actividad de colección de folclore estuviera relacionada con una falta de atención, problemas oculares o oftalmológicos, o más bien con una escasa inclinación a la protección del folclore. No sé cuántos de vosotros se han dado cuenta que en el boleto de ingreso del teatro había una indicación clara de no utilizar cámaras. Aunque esta medida práctica de protección del folclore seguramente tenga solo parcialmente que ver con la propiedad intelectual, es un ejemplo anecdótico pero significativo de las complejidades de la protección del folclore y de la observancia que tiene en la práctica en todos los días. Y la importancia que tiene sobre todo en unas culturas como las latinoamericanas donde el folclore juega un papel clave. Pues primero de todo, ¿qué estamos hablando? Ya lo dijo muy bien Montserrat, estamos hablando no hay de las expresiones del folclore, no hay una definición adoptada por ningún tratado internacional y muy pocas leyes, pero sí conocemos cuáles son los rasgos característicos. Primero pueden tomar cualquier forma, material o inmaterial, pueden ser una danza, un cuento o también una obra de artesanía, como una manta o un traje. Se están transmitidas por generación en generación, oralmente o por imitación, dependiendo, por supuesto, si se trata de objetos materiales o inmateriales, y tienen la característica clave de tener un enlace directo con la identidad del patrimonio cultural de una comunidad. O sea que no hay cuyos autores no son fácilmente individuables. O sea, el autor, el creador, no se suele identificar entre un sujeto específico, sino en una comunidad, y son también una tradición viva porque siguen desarrollándose, siguen siendo utilizadas por esta comunidad. Por lo tanto, hay distintas categorías que podríamos ver. Hoy estamos hablando de cómo el actual sistema de propiedad intelectual se aplica a las expresiones culturales tradicionales. Por lo tanto, es un encaje un poco complicado. Primero de todo hay que aclarar que la diferenciación entre conocimientos tradicionales y folclore es meramente doctrinal y artificial, porque por una comunidad indígena normalmente el folclore es una manera de transmitir conocimientos tradicionales. Tenemos aquí un ejemplo clarísimo de la época preincaica donde un sudario peruano, además de ser una obra de arte seguramente, también está utilizado para indicar un calendario de temporadas agrícolas, por lo tanto transmite conocimientos internacionales. Sin embargo, la diferenciación es utilísima e indispensable hacerla en este debate, porque claramente los conocimientos tradicionales se relacionan más bien a patentes, mientras que el folclore está más vinculado con la protección del derecho de autor. Y tiene sentido, sobre todo si uno
está mirando a desarrollar una protección sui generis de los conocimientos tradicionales. Además, es fundamental aclarar desde el principio de qué estamos hablando, de qué protección estamos hablando. Está muy bien hablar de protección de folclore, pero en este contexto es una protección calificada, específica. No estamos hablando de preservar, no estamos hablando de salvaguardar, aunque sean tareas importantísimas y de política pública. Hay muchas normas internacionales que se ocupan del tema, hay muchas entidades de Naciones Unidas hermanas que se ocupan del tema. Hoy estamos, por lo menos en mi caso, trataré exclusivamente la búsqueda de una protección que se parece mucho a la propiedad intelectual, que otorga una protección positiva, o sea, la posibilidad de tener un control del desarrollo económico del folclore, derechos exclusivos, posibilidad de participar en ganancia y otorgar licencias e impedir utilizaciones no apropiadas, y una protección preventiva, que significa impedir que terceros adquieran derechos de propiedad intelectual sobre el patrimonio cultural. Por ejemplo, una patente basada sobre conocimientos tradicionales o una obra derivada, o utilizar una obra sagrada en un contexto no apropiado por la misma comunidad. Otro aspecto que no se puede omitir es el dominio público, porque en realidad todo el tema se podría mirar desde la otra perspectiva, el dominio público. El dominio público es la otra cara de la misma moneda, de la misma medalla de la propiedad intelectual. No hay una definición en ningún tratado internacional. Esta definición suele ser negativa, es todo lo que no está protegido. Desde el principio, la mayoría del folclore, desde la perspectiva del derecho de autor, pero la mayoría del folclore se encuentra en dominio público. Es fundamental mirar en detalle qué significa dominio público, porque hay una diferencia entre el derecho al acceso con el derecho de uso. El dominio público se puede reutilizar sin pedir permiso, pero eso no quiere decir que se pueda acceder a ello. Por ejemplo, la protección del soporte material o el hecho que haya algo sagrado, por lo tanto no todo el mundo tiene acceso a participar en un ritual. Esto es clarísimo. La falta de protección puede depender de muchos factores. El plazo de protección es el más típico del derecho de autor, pero también hay falta de requisitos y mandato expreso de la ley. Y miraremos cómo en varios casos también el folclore está sujeto a expresas menciones de la ley. El alcance es distinto por cada ámbito de la propiedad intelectual. Por supuesto, el derecho de autor juega un rol distinto en el derecho de autor que en patentes y también en cada territorio, porque sabemos muy bien que la propiedad intelectual se aplica a nivel nacional. Por lo tanto, extremadamente complejo el tema y sobre todo el rol que juega el dominio público está clarísimo. O sea, se podría hablar un día entero, pero fundamentalmente sirve de base para nuevas creaciones y nuevas invenciones. Es parte del trade-off de la sociedad. Mientras que por los pueblos indígenas el concepto del dominio público no existe como lo conocemos nosotros. Si algo está sagrado, está administrado por los sabios de la comunidad, aunque esté en dominio público, no significa que tenga que ser reproducido, utilizado, modificado por los demás. Por lo tanto, hay un choque evidente entre los principios básicos. Esto hay que decirlo, aunque en mi caso hablaré de cómo el actual sistema de propiedad intelectual se aplica al folclore. Mencionaré solo brevemente derechos de propiedad industrial, porque Doris y Ray van a tratar los temas y me centraré sobre todo en los tratados de derecho de autor y derechos conexos. Sobre todo porque es evidentemente el ámbito de protección que más se ajusta al concepto de expresiones de artes tradicionales. En este caso hay un amplio listado de derechos internacionales, el Convenio de Berna, los ATPIC, el Tratado de OMPI de Internet del 96. Es una protección que se adquiere con un threshold de verdad bastante fácil. O sea, el criterio es la expresión original de una idea. El concepto de originalidad no está definido en los tratados internacionales. En general podemos decir que seguramente sirve un esfuerzo intelectual, seguramente no se permiten las copias voluntarias y también un enlace con la personalidad directa del creador y del autor. Hay un listado abierto de obra, por lo tanto no habría ningún problema en el caso de expresiones folclóricas actuales, o sea, reediciones de actuales ediciones folclóricas, allí donde hubiera un añadido de originalidad, unas modificaciones. El problema de la originalidad es evidente cuando simplemente se repite
un ritual y sobre todo en los casos de expresiones folclóricas ya existentes. El alcance de la protección, como sabemos, es enorme, es protección automática, hay un trato nacional muy fuerte y una extensión geográfica enorme. El Convenio de Berna tiene hoy en día 168 Estados miembros. Por lo tanto, en el momento en que uno crea una obra de folclore nueva, está protegido virtualmente todo el mundo, con un listado amplísimo de derechos patrimoniales, derechos morales irrenunciables, y también adaptado al entorno digital porque tenemos los tratados de Internet. También el Convenio de Berna tiene una norma específica que tenía en su tiempo, negociada en 1967, que tenía a su tiempo la voluntad de regular la protección del folclore, que permite a un Estado miembro identificar una autoridad pública que maneje y gestione los derechos de autor de obras que no estén publicadas y sean de autores desconocidos, pero que se presuman sean nacionales de este país. Pues es un sistema que desde el principio apareció no demasiado eficaz o eficiente. La realidad es que pocos países lo implementaron. India es el primer país que lo pidió y lo tiene implementado a nivel nacional, pero es una muestra que el derecho internacional en materia de derecho de autor se ocupó expresamente del tema del folclore ya a partir de la última conferencia de revisión del Convenio de Berna. ¿Cuáles son las carencias de estos derechos? Hemos dicho, es muy amplio, pero vamos a ver cuando se aplica al folclore cuál es el problema. La originalidad ya lo hemos visto, que es parcialmente un problema, pero el problema principal es el requisito de la identificación del autor o de los autores. El derecho de autor está fundado sobre la creación personal. De hecho, los titulares de derecho de autor tienen derechos personales intransmisibles como los derechos morales. Por lo tanto, en el ADN del folclore, de las expresiones tradicionales, hay un conflicto, porque el atributo tradicional corresponde a la comunidad, no corresponde al individuo. Y luego, si vamos más en detalle y miramos a la titularidad y al ejercicio, queda aún más claro, porque la titularidad, no cabe duda, del folclore es de la comunidad, mientras que el ejercicio se puede permitir a los componentes de esta comunidad. Y las creaciones de nuevas obras o de nuevas expresiones de folclore se suelen transmitir directamente a la comunidad, como si fuera casi una relación laboral. Por lo tanto, el sistema de derecho de autor en este caso no encaja, sobre todo porque hay muchos sistemas de transferencia de derechos que no están basados en absoluto en estas leyes constitucionarias. Otro aspecto clarísimo, el plazo de protección. La tradición tiene en nuestra cultura, en nuestra concepción más antigua, la tradición más merecedora de protección, ¿no? Porque se ha mantenido durante los siglos. Pues el derecho de autor esto no lo permite. Precisamente tiene un plazo de protección que además está vinculado en la mayoría de los casos a la vida del autor individual, que en este caso tampoco habría. Y la falta de protección preventiva. La falta de protección preventiva es un gran problema. Es el ejemplo, por ejemplo, de tener una compañía de ballet francés o inglés que repita, que se vista de blanco, que se vista de blanco, se ponga las máscaras y repita los bailes que hemos visto el domingo. O se ponga unos cuernos y haga el baile del venado. ¿Quién se lo impide? Sería si adaptasen, si no fuera una copia, por supuesto una imitación clarísima, si adaptasen un poco este tipo de baile, incluso la nueva obra teatral estaría protegida por derecho de autor. Y los titulares, en su caso, del folclore no tendrían ningún instrumento preventivo de impedirlo. Y también el estilo, el derecho de autor no protege el estilo, está clarísimamente indicado en los ATPIC. Por último, otro fallo del derecho de autor a la hora de aplicarlo al folclore son los límites y excepciones que manejan un poco los derechos humanos y los derechos a la educación, el acceso que tiene la sociedad civil en el respecto del derecho de autor. En este caso, por ejemplo, en muchas legislaciones, las obras que están permanentemente situadas en lugares públicos se pueden reproducir libremente. Evidentemente, una expresión de la tradición cultural que sea sagrada, no por el hecho que esté en el medio en medio de la calle, se puede reproducir. O sea que es un sistema que claramente se adapta, pero con grandes problemas. Si miramos, pasando ahora a los derechos conexos, a la protección
de los artistas, intérpretes y ejecutantes, la situación es distinta, Allí la Convención de Roma y los ACPIC otorgaban una base para proteger los intérpretes de folclore, mientras que a partir del 96, con los tratados de Internet y confirmado por el Tratado de Beijing de 2012, la definición misma de artistas, intérpretes y ejecutantes incluye el sujeto que interpreta y ejecute ya no solo cualquier obra artística o literaria, sino también en cualquier forma las expresiones de folclore. Está claramente escrito en los tratados internacionales, por lo tanto, los bailarines del domingo sí están protegidos, tienen derecho a decidir si alguien de vosotros estaba grabando su interpretación. Tienen un derecho, y tienen un derecho de participación en las ganancias ulteriores de una futura comunicación pública hipotética. El alcance de la protección es muy amplio, incluye también los derechos morales, y es un estándar reconocido, por lo menos por lo que concierne el tratado del WPPT, en 93 países en el mundo entero. Otra vez, claramente estamos protegiendo el bailarín concreto. La comunidad no tiene nada que ver con esto, serán ya una relación entre ellos, pero la protección sí se otorga al artista e intérprete. Lo mismo pasa con los productores de fonogramas. Una grabación sonora de un canto, de una canción, de un baile, de una música folclórica, se protege. Es un alcance muy amplio, que se reconoce en los tratados del 96, también en el entorno digital. Incluso, como decía antes, tienen un derecho de remuneración en la comunicación pública y radiodifusión de estas grabaciones, que a nivel internacional se reconoce a los fonogramas que están publicados con fines comerciales. Pero en la conferencia diplomática en el 96, los países miembros de OMPI reconocieron abiertamente, en una declaración concertada, la posibilidad de un país de otorgar este derecho de remuneración también en los casos en que el fonograma se grabó folclore y estuvo publicado sin ningún objetivo de obtener un beneficio comercial. O sea que los tratados internacionales incluyen los intereses económicos en algunos ámbitos, en algunos aspectos del derecho del folclore. Otra vez, la titularidad de esos derechos será del productor de fonograma, de quien toma la iniciativa y graba, no de la comunidad, que tendrá simplemente que otorgar la aceptación de esto. Esto conlleva un problema general, lo hemos visto, un encaje complicado. No sé si ven bien, esto es un resumen más o menos de lo que estaba viendo, que dije hasta el momento. O sea, las expresiones de folclore existentes por lo general están en dominio público. Allí donde hay una interpretación, una grabación, entonces sí surgen derechos. También, si son secretas, hay la protección por vía de competencia desleal, protección de secretos. El derecho de autor, allí donde hay una recreación nueva, hay una obra derivada, y en ciertos casos hay una protección preventiva en el contexto de la propiedad industrial, como por ejemplo el impedimento de registrar nombres, y esto lo vamos a ver seguramente con la próxima exposición. ¿Cuáles son las posibles soluciones a estas carencias? Y unos ejemplos concretos de cómo se está manejando hoy en día en los países. Pues fundamentalmente hay tres opciones que desde ya, les digo, no son en absoluto alternativas, sino que son probablemente complementarias. La primera sería una solución normativa, o sea, una legislación sui generis que ajuste, que solucione las carencias que hemos evidenciado, pueden ser a nivel nacional e internacional, o también una adaptación de normas actuales. Medidas prácticas extremadamente útiles, o sea, modelos de contratos, por ejemplo, para que un grupo folclórico acepte con conocimiento de causa una grabación de sus canciones y posibilidad de participar en beneficios, y una capacitación que creemos sea fundamental, porque en muchos casos, si es cierto que la propiedad intelectual no encaja perfectamente al folclore, hemos visto que hay muchos instrumentos para proteger el folclore y normalmente se desconocen, o sea, la capacitación es clave, la ayuda técnica para negociar un acuerdo, por ejemplo, publicar un libro de cuentos o para hacer unas grabaciones de canciones y música. Ejemplos de protección sui generis tenemos muchos. A nivel internacional, ninguno es vinculante. No hay ningún tratado que protege expresamente el folclore. Pero sí hay dos leyes modelos
adoptadas por los miembros de OMPI, UNESCO, en el 76 sobre derecho de autor, en el 82 específica sobre el folclore. En este caso reproducen un sistema parecido al derecho de autor para las obras de folclore, excluyendo el requisito de la originalidad, excluyendo el requisito de identificar un autor, excluyendo el plazo de protección. Pero hay que reconocer que el impacto de estas leyes modelo existe, en muchos países africanos sí se han implementado a nivel nacional, pero sigue siendo algo no vinculante que no crea un sistema internacional. Luego hay también a nivel regional acuerdos. El acuerdo que crea la Organización Africana de Propiedad Intelectual, por ejemplo, incluye un sistema parecido al dominio público de pago, que existe en algunas legislaciones latinoamericanas, si no me equivoco, por lo menos en Argentina, Uruguay y Paraguay, que es un sistema por el cual, aunque una obra, y aquí habría mucho que hablar si se considera obra folclore, haya caducado en dominio público, para una reutilización comercial hay que pagar una regalía, que está administrada por una autoridad pública, que en teoría debería reinvertir este dinero para funciones sociales, para fines sociales, y eventualmente también repartirlas a las comunidades que se considerasen originadoras de este folclore. Una ley tipo del Pacífico del Sur, que es un sistema extremadamente desarrollado, que no tengo tiempo porque me están indicando que lo estoy acabando, no tengo tiempo de entrar en detalle. Y luego hay muchos ejemplos nacionales, El ejemplo de los ejemplos viene de esta región, que es la ley de Panamá, la ley 20 de 2000, que crea un régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, crea una autoridad que se ocupa de eso, un registro, la imposición de pedir autorización previa, el derecho de facultar la utilización de denominaciones tipo arte originarios, un larguísimo listado de derechos patrimoniales y morales, un sistema muy articulado. Quiero, por rendir homenaje al país anfitrión, mencionar, por ejemplo, el sistema mexicano, que tiene un capítulo en su título séptimo que se titula de las culturas populares y protege las expresiones de folclore con independencia de que se conozca el autor y también con independencia de que el plazo de protección haya caducado. También, sin embargo, prevé la posibilidad de utilización libre siempre y cuando se respeten los derechos de integridad y de indicación de la fuente de la misma. Por último, también hay otras opciones como Colombia y Perú que dicen directamente que el folclore está en dominio público desde la perspectiva del derecho de autor. Con esto voy concluyendo, o sea que lo que resulta evidente de esta lámina es una enorme, importantísima falta de armonización a nivel internacional. Por lo tanto, si alguien tiene que asesorar un cliente sobre el tema, habrá que mirar en concreto las leyes y sobre todo en los países anglosajones y en Australia la jurisprudencia que sí ha venido desarrollando criterios bastante claros de protección de las expresiones culturales tradicionales. Por último, os cuento en dos láminas que hace la OMPI. La OMPI favorece también un desarrollo normativo. Hay un comité intergubernamental que empezó sus trabajos en 2001 y lleva ya 28 sesiones, que tiene el ambicioso objetivo de llegar a un acuerdo sobre un posible instrumento sobre recursos genéticos, sobre conocimientos tradicionales y sobre el folclore. Evidentemente, los borradores de esos instrumentos son distintos por las tres áreas, por razones clarísimas, y el estado de las negociaciones está avanzado, pero estamos bastante lejos de ver un resultado final, concreto de estas negociaciones. Y también nos entregamos en muchas actividades de asistencia técnica a los pueblos indígenas concretos y hemos visto que quizás sea el enfoque más eficiente hoy en día, dado el sistema de propiedad intelectual existente. Pues y por último, yo quería agradecer a CIPI por darme la posibilidad de hablar de un tema tan interesante y estimulante y como el folclore. Yo creo que este panel rinde justicia al folclore. Si ya tenía un
un papel clarísimo en el programa social del evento, como el domingo y también esta noche. Creo que se merecía su espacio en el programa académico. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Gracias por la labor de sintetizar tanta información, que sabemos que podríamos hacer un seminario completo sobre este tema, pero la conclusión es lo que nos hace pensar que definitivamente hay mucho por hacer. Y ahora vamos a tener la participación de Doris Long. Ella es profesora de Derecho, directora del Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual y presidenta del Grupo de Propiedad Intelectual, Tecnologías de la Información y Privacidad de John Marshall Law School en Chicago, Illinois. Se especializa en Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual y ha dado pláticas en las áreas de la propiedad intelectual, arte internacional, comercio electrónico, cultura, tecnología e innovación en conferencias a lo largo de los Estados Unidos y en más de 30 países en los 5 continentes. También ha participado activamente en la formación de agentes de la propiedad intelectual y se ha desempeñado como consultora en temas de protección de derechos de propiedad intelectual y su observancia para agencias de gobiernos extranjeros y de Estados Unidos. Sus actuales proyectos de investigación se centran en los procesos de armonización internacional, alternativas de protección y las intersecciones entre la propiedad intelectual, la cultura y la tecnología. Gracias. ¿Existe la grabación? Perfecto. Bueno, es un placer estar aquí a hablar de un asunto tan interesante que la protección de las expresiones, culturas tradicionales. Y por eso, aunque hablamos de las expresiones, quiero recordar que al fondo de todo esto existen las artistas. Aquí está una artista que viene de Australia. Es una artista aborígena, tiene en sus manos una pintura que tiene todos los símbolos tradicionales con colores tradicionales. Pero a ella tiene orgullo de su obra, porque es un creador de su obra y es muy importante recordar que para todas las expresiones culturales tradicionales existen artistas y autores que crean sus obras, aunque cuando lo hablo con ella me dije que su obra representa los mandamientos de la tierra y los símbolos tradicionales. Después de todo esto, representa algo que se crea y de lo cual tiene orgullo. Y lo sé que tiene orgullo porque ella me manda de sacar su foto con su pintura. Por medio de esto, sabemos que la protección de las TCE son muy populares y existen muchas disputas. Por eso es una disputa que existe en los Estados Unidos que tiene que ver con el uso de las TCE de una compañía que se llama Urban Outfitters, y ellos usan los diseños de un tribu nativo ellos se llaman Diné, pero nosotros los conocemos como Apache. Y por medio de esto demuestra el uso del término Apache y los diseños de los Navajo. Y demuestra el uso de los diseños de los Navajo también. Y a causa de eso, el Diné, los Navajos, comienza un caso, porque dice que falta de autenticidad, porque falta de respeto, porque falta de respetar a su conocimiento tradicional y sus expresiones tradicionales. Y aún continúa este caso porque la Corte decide que sí existe algo que puede ser una violación a causa del uso de los diseños y también del uso del término Navajo para describir algo que en realidad no viene de los Navajo. También no existe solamente este uso sin permiso de los diseños de la cultura tradicional, pero también esto es un ejemplo de un uso de las molas. Las molas vienen de Panamá y al derecho hay 2 ejemplos de una mola tradicional. A la izquierda existen el uso de las molas en Colombia, sin el permiso de la Cunayalu, que son los que en realidad tiene esta cultura tradicional y que tiene ese TCE. Y se usa
para los zapatos. Y eso no representa solamente un uso sin permiso, pero un uso que en realidad representa la deculturalización, the deculturalization de sus tradiciones. Porque para la Kunayalu no se usa las molas para las zapatas nunca, solamente se usa para la ropa. En cuanto a la protección de las TCE, creo que existen dos motivos, dos medidas en realidad. Algo tiene que ver con la autenticidad y por eso la autenticidad, creo que el caso que llega de los Estados Unidos que tiene que ver con los Navajo es un ejemplo de este deseo de proteger la autenticidad de las expresiones. Y por eso tengo aquí marcas que se pueden usar y que se usan varias gente para proteger a sus expresiones y a sus obras que tienen las expresiones tradicionales. A la izquierda, la marca Toiho que se usa en Nueva Zelanda por los Maori, que demuestra que si se compra una obra que tiene esa marca, viene de los Maori, respeta sus tradiciones, representa sus prácticas. A la izquierda, a la derecha tengo también, a la derecha, ok. I'm looking at it backwards, lo siento. A la derecha tengo también una marca que se usa los Inuit de Canadá, también para representar que las obras que se compran sí tienen que ver con las prácticas de la gente de Canadá y que sí son auténticos. Pero aunque creo que sea importante proteja a la autenticidad de las obras que tienen las expresiones tradicionales culturales, no hay que hacer más. Y por eso creo que hay otro método, y eso tiene que ver con el controlar. Pero en vez, lo quiero solamente dar unas palabras sobre un tipo de proteja la autenticidad que existe en una ley que tenemos en los Estados Unidos que se llama la protección de las artes y artesanías de los indios. Y eso es en realidad una protección que tiene que ver con las representaciones falsas, que tiene que ver con el origen de las obras. Y por eso, bajo esta ley, prohíba las representaciones en cuanto a las obras y los bienes que son de origen indígena, y también puede obtener las medidas cautelares, y también se puede obtener $1,000 cada día que continúa a representar que sus obras son de los indios. Pero creo que lo más importante es el control, porque el control tiene más que ver con la autenticidad, sino tiene que ver con la habilidad de la gente de controlar el uso y la manera del uso. Y ya ha hablado Pablo de mucho de eso. Yo quiero solamente hablar un poquito del derecho de autor, porque en cuanto a la protección de los intérpretes, entonces las leyes de relaciones conexos hablan del folclore. También en cuanto a Suiza y en cuanto a la República Checa, se puede dar derechos a los bailadores y las cantantes. Creo que eso sea bien, pero no proteja a Palian Mumu, que es la artista de Australia, y no proteja a ellos porque no proteja las expresiones mismas. Y por eso también hay muchas veces cuando el derecho de autor en realidad posee problemas en cuanto a la protección de las expresiones culturales tradicionales, las TCE. Es más simple hablar de ellos, las TCE. Ok, eso, si se puede ver, ese es un billete de banca de Australia, pero tiene en el fondo una estaca, Morningstar Pole, una estaca con el lucero del alba. Y esta estaca es algo sagrado en cuanto al tribu del Yumbulul, que fue el artista de esta estaca. Él, bajo sus prácticas de su tribu, se puede
crear una estaca, se puede venderlo al pueblo, pero lo vende solamente para un uso educativo. Y por eso, cuando él cree esa estaca, él transfiere esta estaca al banco para un uso educativo. Desafortunadamente, el banco decide de ponerlo en la billete. A causa de esto, Yumbululu, en realidad, el tribu quiere que se sale, porque fue una violación de sus prácticas. Cuando él viene a la corte dice, no, nosotros creemos que sí, esta estaca tiene originalidad, que se puede protegerlo bajo el derecho de autor. Pero bajo esta ley, la corte decide que Yumbululu ha transferido todos sus derechos al banco y por eso no puede obtener ninguna parte de ayuda en cuanto a esto. Tenemos en los Estados Unidos leyes especiales que tienen que ver con la protección del conocimiento tradicional, que tiene que ver con la protección de las TCE, pero no son leyes que tienen que ver con la propiedad intelectual, ni tiene que ver con las leyes conexos. En vez de eso, tenemos una ley que se llama NAGPRA, que en realidad tiene que ver con la protección de los objetos de los indios sagrados, de los que vienen de las tumbas, y también proteja a los objetos de patrimonio cultural. Bajo esta ley, los museos federales tienen que dar una lista de todos los objetos que tienen que ver con algún objeto que puede ser protegido bajo NAGPRA. Perdóneme. Y con esta lista, los descendientes directos pueden obtener el volver del objeto. Y uno de los objetos de patrimonio cultural bajo NAGPRA son estas máscaras de GAN, son del tribu Apache, son objetos sagrados y bajo NAGPRA ellos pueden obtener el volver, la repatriación de sus objetos culturales que ya representan las TCE también, y por eso se puede usarlo para proteger a las TCE, aunque en los Estados Unidos nosotros no lo hablamos de esto como esto. Pero yo quiero hablar de un asunto que posee aún más problemas, y esto es el asunto de la protección de los derechos humanos y que tiene que ver con la protección de las TCE, porque bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27, reconoce que cada tiene el derecho de participar en la vida y cultura de su comunidad. Estas palabras aparecen en varios tratados internacionales, incluyendo la Convención el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Creo que lo que es importante es el problema, o más se puede decir la pregunta de qué quiere decir participar en la vida cultural de la comunidad. A causa de la historia, existe un tribu que se llama Iroquois. Los Iroquois viven en los Estados Unidos y también están en Canadá. A causa de la historia existe una frontera entre los dos y a causa de la historia se separa. Eso no representa lo que voy a hablar, de qué lo voy a hablar, porque para los Iroquois tienen máscaras sagradas que se llaman máscaras de caras falsas. Estas máscaras se usan en las ceremonias de cura. Según el Haudense, que es el nombre que se usa los Iroquois que habitan en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, se prohíbe absolutamente
el uso de las máscaras por medio del pueblo. No puedo, tiene exhibición, no puedo creer, no puedo vender, no puedo usarlo, sino que en cuanto por medio de las ceremonias de la cura y para la salud. Para los de Canadá no existe esta prohibición y por eso se puede comprar máscaras que echan los Iroquois en Canadá. Esto no representa una máscara falsa, esto representa una estatua que viene de un artista de Canadá, de los Iroquois, porque respeto a prohibición de mi estado nativo, que es la Nueva York, que no se puede ni ni sacar fotos de estas máscaras. Pero demuestra un problema, porque cuando hablamos de tener tratados internacionales o de tener guías o algo de eso, entonces, si se protesta solamente por medio de las leyes nacionales, es muy simple. En los Estados Unidos no se puede comprar, no se puede vender las máscaras de caras falsas. En Canadá se puede, pero si llegan a tener tratados internacionales, entonces tenemos que decidir qué debemos hacer en cuanto a esos disputas. ¿Quién tiene el derecho de decidir cómo se usa las TCA si existe esa prohibición? Y también creo que en cuanto a esta idea de que tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, ¿qué pasa con la diáspora? ¿Tiene derecho de participar en la vida cultural por medio de practicar las TCA? ¿Tiene el derecho de cambiar la TCA por medio de su propia propiedad? Y aún más importante, ¿quién tiene ese derecho de participar en la comunidad? ¿Solamente los que están en la tierra física del tribu? ¿Solamente los que obtienen el permiso de practicarlo? ¿Qué pasa con el conocimiento que existe tras fronteras? Este es un ejemplo de una mola de Panamá. Y si ustedes saben algo de las molas, saben que en realidad en cuanto a la cuna Yalu, me dijeron que no se usan azul y no se usan peces. Eso representa un cambio en cuanto a las TCA, pero representa un cambio que el tribu decide si quieren hacer, porque se usan las prácticas en cuanto a cómo hacerlo, no en el sujeto de esta mola, y se usa solamente por una razón muy clara, a causa del deseo de las turistas de obtener molas que son azules con peces. Pero representa una pregunta de, ¿ya el tribu puede hacer este cambio, este desarrollo de sus prácticas? ¿Qué pasa con la diáspora? ¿Puede hacer lo mismo? Y en cuanto a cambiar las prácticas, este es un problema que sí viene de los Estados Unidos, porque existen otra vez los Navajo. Y aquí hay una mujer que es del tribu Navajo, que usa las prácticas tradicionales para hacer tapas, pero para en realidad producirlos se usa outsourcing. Se usa las fábricas de China. Se puede hacerlo y todavía llamarlos de los Navajo. Se puede hacerlo y todavía tiene el derecho de protegerlo bajo las protecciones de las TCA, no sé. Y aún tenemos que hablar de qué debemos hacer en cuanto a la protección del conocimiento local, porque ese es el conocimiento de las minoridades y también de las que lleguen de un país y que la cultura de ellos cambia. No se usa solamente las tradiciones de su país original, pero se cambia a causa del ambiente y a causa de sus experiencias en el otro país. Y por eso
es un conocimiento bien diferente que el conocimiento y que las expresiones tradicionales del país, del origen. Y por eso creo que la mejor ejemplo de los Estados Unidos tenemos los que de África que llegan antes, que forman comunidades de migración, y ya que a causa de sus prácticas de África y también a causa del cambio de sus prácticas, porque estaban en los Estados Unidos, existe una música muy diversa, que no en realidad existe como una música tradicional de África, sino como una música tradicional de esta comunidad de africanos norteamericanos. Y si piensa de jazz, de blues, de hip hop, son todos ejemplos de este cambio de cultura, y nosotros tenemos que pensar en qué debemos hacer con esto. El futuro, ojalá, en realidad, aunque hay muchos problemas y muchos tópicos que tenemos de hablar en cuanto a resolver estos problemas, ojalá que ya continúe el desarrollo de las leyes nacionales para proteger las TCE, pero también que de vez en cuando, poco a poco, llegamos a tener un tratado, porque sin un tratado internacional, entonces falta protección para las TCE en todos los países donde se deben tenerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doris, por compartir tus conocimientos con nosotros. Doris viene llegando justamente de Australia y bueno, ha compartido todo lo que, bueno, no todo lo que sabe, porque es mucho, pero en este resumen de tiempo un poquito con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Ray Meloni. Ray es abogado experto en propiedad intelectual con más de 15 años de ejercicio a nivel administrativo y judicial en esta disciplina. En los últimos años se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales, diseñando estrategias de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo. Máster en Derecho con mención en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de posgrado sobre propiedad intelectual en los Estados Unidos de América, Europa y Japón. Asimismo, ha sido becario de los gobiernos de Francia, España y los Estados Unidos de América. Actualmente es director de la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y presidente de la comisión de la referida dirección. Muchas gracias. No sé si se me escucha, pero muchas gracias, Montserrat, por la presentación. Quiero agradecer a CIPI por esta invitación y saludo el interés del Comité Académico de ACIPI en incluir este tema tan sensible para los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias. Tan necesario discutir y tan urgente de regular, porque conforme hemos escuchado tanto la exposición de Paolo como Doris, a nivel multilateral tenemos un gran vacío o un gran trabajo por desarrollar. Los conocimientos tradicionales y las expresiones del folclore o las expresiones culturales tradicionales no han sido reguladas o no están siendo todavía cubiertas de la mejor manera a nivel multilateral. Voy a pedir las disculpas por anticipado. Tengo un poco de tos y espero que esto no me ahogue. He recurrido a los conocimientos tradicionales mexicanos. Ayer he podido tomar tequila con un poco de miel para aligerar la tos. Espero que no haya sido en exceso, en todo caso me haga bien. Bien, me quedé con una frase del panel anterior que dijo Maximiliano Santa Cruz, y estaba referido a que los países deciden dónde está el equilibrio de la protección de la propiedad intelectual. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque si nosotros los países decidimos a nivel nacional, bilateral o multilateral, ¿cuál debería ser la protección o el equilibrio de nuestros elementos o de nuestros derechos? Me pregunto por qué estos temas siguen siendo todavía de actualidad, siguen siendo tan polémicos, pero peor aún, siguen sin protección multilateral. Debo precisar, formo parte o soy director nacional de signos distintivos del INDECOPI, y esto me faculta a asistir a la OMPI, a diferentes comités.
el próximo año, escuchaba en el panel anterior que a nivel multilateral no se han hecho muchos avances. Eso no es tan cierto. Por darles algunas noticias, el próximo año se ha convocado una conferencia diplomática para aprobar las modificaciones al Arreglo de Lisboa, un avance muy importante en temas de indicaciones geográficas. Y con seguridad también se va a convocar una conferencia diplomática para aprobar el derecho o el tratado de diseños industriales, que es algo sumamente importante también. Entonces, si hay una actividad, digamos, interesante a nivel multilateral. Simplemente el tema no depende exclusivamente de la OMPI, depende de los países, de cuál sea el interés de nuestros países para avanzar en estos temas. Y déjenme decirles que muchas veces nuestros países, hablo de Latinoamérica en general, del grupo latinoamericano y el Caribe, no necesariamente estamos sintonizados. Y ahora voy a precisar algunas cosas. La primera pregunta que plantea mi presentación es: ¿está protegida la artesanía en nuestros países? ¿Tenemos conocimiento de estos temas? Ciertamente la artesanía es una forma de expresión cultural tradicional, que también podría ser un conocimiento tradicional. Y el tema es cómo la podemos proteger en nuestros países, si tenemos mecanismos para proteger. De hecho, perdón, a partir de la artesanía se pueden generar activos importantes a nivel económico, que obviamente van a generar de alguna manera la fase positiva y negativa que conocemos seguramente ustedes más que yo en el ámbito de la propiedad industrial. Pero a partir de eso es importante reconocer los derechos previamente para luego poder gestionarlos. Y eso es donde nos está faltando aún un poco de desarrollo. Ciertamente las técnicas tradicionales, la reputación y el estilo vinculados a las artesanías están expuestos a la imitación, como no, como todos los otros elementos de la propiedad industrial o intelectual, están sujetos a apropiación indebida y están obviamente también sujetos a imitaciones burdas y baratas que perjudican la venta de la artesanía tradicional y la reputación de la calidad de los productos genuinos. Hicimos una coordinación previa con Doris y con Paolo, magníficamente dirigida por Montserrat, y yo me voy a referir en mi presentación exclusivamente al tema de artesanías. No voy a hablar del folclore en general y tampoco voy a hablar un poco de los conocimientos tradicionales, que como decía Montserrat ya nos tomaría seguramente varias jornadas para desarrollarlos. Es un poco la coyuntura actual y brevemente para resumir lo que seguramente ha dicho muy bien Paolo. Existe un comité multilateral que está discutiendo los conocimientos tradicionales y que está discutiendo la forma de proteger las expresiones culturales tradicionales, esto a nivel multilateral en el seno de la OMPI, ¿no? Estas negociaciones tienen por fin examinar los vínculos existentes entre el sistema de propiedad intelectual y las preocupaciones de los titulares o poseedores de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Ciertamente tenemos dos formas, como decía Paolo, de proteger estos elementos, bien sea a nivel de un acuerdo multilateral, que está sumamente entrampado. Escucho de manera auspiciosa que Paolo hace referencia a todas las reuniones que se han tenido en el seno de la OMPI, en el Comité de Conocimientos Tradicionales, pero van muchos años, ¿no? Hacían referencia en el panel anterior que estamos celebrando 20 años, en realidad, de la Ronda de Uruguay, de la constitución de los ADPICs, y estamos no tanto tiempo, pero igual un tiempo también importante, reuniéndonos alrededor de este tema, y parece mentira, pero no estamos avanzando. Y créanme, señores, nuestros países, los líderes de Latinoamérica, los representantes de Latinoamérica, no necesariamente estamos sintonizados. No todos los países apoyan el desarrollo o la protección del folclore, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Y eso es algo sobre lo cual tendríamos que reflexionar todos. Finalmente, la otra solución que tenemos, si no podemos por el sistema multilateral, pues hagamos una protección sui generis. La pregunta, ¿esto es suficiente? ¿La protección sui generis alcanza, satisface plenamente los derechos de los titulares? Y otra cosa que mencionaba muy bien Doris, ¿esto es una moneda de cambio válida? Si uno protege un sistema sui generis, que lo tiene muy bien desarrollado Panamá, la protección de la mola panameña
puede ser oponible a otro país o en otro país en los términos en los cuales está protegido o reconocido en Panamá. Cuando ponían el ejemplo de la mola, mis amigos colombianos presentes aquí abrían los ojos y con seguridad, porque digamos, hay un pueblo o una comunidad que es fronteriza con Panamá, donde también se ha desarrollado muy bien el tema de la mola. De hecho, es una artesanía reconocida también dentro de Colombia. Entonces, eso también ya genera una polémica, la territorialidad acerca del tema. Y seguramente alguien podrá discutir a partir de esto si la mola es panameña o es colombiana, pero bueno, dejemos las homonimias de ese lado y pasemos a otro tema. Lo que les quiero decir es eso: no nos sirve la protección sui generis en cada uno de nuestros países. Necesitamos una moneda de cambio válida, internacional, armonizada por todos los países y que todos los países la protejan, que hoy todavía no lo tenemos. Mientras tanto dura la negociación internacional o multilateral, que ya les digo, toma mucho tiempo o lleva mucho tiempo. Necesitamos desarrollar de alguna manera la forma de proteger a nuestros artesanos. En el Perú, bueno, y tomando de alguna manera la regulación de la decisión andina, hemos preferido, mientras tanto, proteger la propiedad o la artesanía a través de la propiedad intelectual, ¿no? Y a partir de 3 elementos: la reputación, la apariencia externa y el saber hacer de cada una de las comunidades. No sé si pueden ver ahí, pero la artesanía peruana, y creo que toda la artesanía en general de Latinoamérica, tiene, de alguna manera, recoge costumbres, tradición, habilidad, legado, inspiración, procesos, técnica, color, innovación, testimonio, diseño. Son elementos que seguramente caracterizan a todas y cada una de las expresiones culturales de nuestros países. ¿Qué está sucediendo a nivel de la comunidad andina, integrada, como bien saben ustedes, por Ecuador, Colombia, Bolivia y el Perú? Bien, estas son las posibilidades que ofrece, voy a pasar brevemente porque ya Paolo ha desarrollado en extenso esta parte, pero existe la posibilidad de proteger a través del derecho de autor las obras de arte aplicada. Sin embargo, existe una problemática que ha sido identificada claramente en la ponencia de Paolo como carencia, ¿no? Parece que el sistema de protección del derecho de autor no es completo, no es suficiente para resguardar debidamente los derechos de los titulares, porque tenemos problemas de derechos individuales. El derecho de autor finalmente, por naturaleza, es individual. Luego existe excepcionalmente la protección de una obra colectiva, pero regularmente es un derecho individual. Y el tema, tenemos que las artesanías son el conocimiento, las experiencias y la expresión cultural de un pueblo, de una comunidad. O sea, son colectivos antes que individuales, ¿no? La legislación interna, en algunos países, por resaltar el Perú, lastimosamente, en algún momento se ha establecido que el folclore está dentro del dominio público, esto es, no tiene ningún tipo de protección. Y no se ha desarrollado este tipo de estrategias de administrar o el sistema pago de las obras que están en dominio público. No lo tenemos en el Perú. Entiendo que en Colombia pasa algo similar. El plazo de protección, los conocimientos tradicionales y la artesanía, este conocimiento se traslada de generación en generación. Y ciertamente, con seguridad, se han accedido a los 120 años de protección del derecho de autor en México, 70 años en Perú, 50 años, que es más o menos de manera consensuada a nivel internacional. Pero lo que tenemos es, en realidad, casi todas las obras, si no todas, cayeron ya en dominio público. ¿Qué se está haciendo, por lo menos en el Perú? Estamos utilizando, de alguna manera, los elementos o la protección de derechos colectivos que concede la propiedad intelectual, y entonces estamos desarrollando marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen y diseños industriales según corresponda. Es bueno decir que las denominaciones de origen es un elemento que ha sido utilizado debidamente por los países andinos. De hecho, creo que México también, sin ser un país andino, pero tiene 2 denominaciones de origen para artesanías. Colombia, que tiene un desarrollo muy fructífero en la protección de denominaciones de origen, tiene 9 denominaciones de origen para artesanías. El Perú tiene 1 denominación de origen para artesanías y Ecuador, el sombrero de Montecristi, también siendo una protección.
algunos ejemplos de lo que se produce en el Perú. Son collares de chaquiras de Catacaos, Piura. Son en realidad verdaderas obras de arte. Es una especie de carnaval que tenemos en todos los países, en el Perú también lo tenemos. Son máscaras de la Diablada que tenemos en Puno, ¿no? Lo que se quiere hacer a través de estas máscaras es el desarrollo de una suerte de marca de certificación para que, digamos, los turistas que se acercan a visitar o como consecuencia de este espectáculo puedan adquirir estas máscaras, pero obviamente directamente de los productores, ¿no? O de los artesanos. La cerámica de Chulucanas de Piura, que es una denominación de origen reconocida en el Perú y protegida a nivel internacional también. Perdón. Tenemos la cerámica de Catacaos, de Piura también. Y tenemos estas definiciones establecidas aquí, que las voy a pasar brevemente, pero es bueno traerlas porque, como bien han escuchado ustedes, digamos que las definiciones de artesanía, no hay una definición internacional de folclore, de artesanía, de expresión cultural. Cada uno de los países tiene su propia regulación. Y aquí hemos incluido una definición dentro de la ley peruana, porque tenemos una ley peruana que habla exclusivamente, que es la ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal. Voy a referirme brevemente a esto. Que además hemos vinculado el tema de la ley del artesano con la propiedad intelectual. Y se han incluido dentro de la ley del artesano cuáles son los elementos de la propiedad intelectual que se pueden desarrollar a partir de las artesanías, ¿no? Entonces vamos a volver a este tema. En el Perú la artesanía tiene un valor económico, cultural, social, ecológico, se están respetando las prácticas ecológicas, y un valor estético. Tenemos algunos tejidos aquí, que son verdaderas obras de arte, ejemplos de nuestros artesanos de distintas zonas. Importante la definición o la clasificación que tiene la ley peruana, ¿no? Habla de artesanía tradicional, se reconoce, se protege, se incentiva seguir desarrollando este tipo de artesanía, y la innovación también ha sido recogida por la propia ley, ¿no? De cara a satisfacer las demandas del mercado. Nuevamente el carnaval y ejemplos de cerámica decorativa. ¿Cuáles son las formas de protección según la ley de artesanía peruana? Ya aterrizando el caso peruano puntualmente. Se han desarrollado a través de la propiedad intelectual. La propia ley del artesano establece que el régimen jurídico que reconoce al artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales regula el desarrollo sostenible, la protección y promoción de la actividad cultural en todas sus modalidades, promueve la conservación de las técnicas y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la tradición, valor cultural, y utilidad. He copiado lo que dice la ley del artesano. Establece que el INDECOPI es la autoridad en el Perú encargada de reconocer y cautelar los derechos intelectuales de los artesanos en el marco de lo establecido por la Ley de Derecho de Autor, la Ley Nacional. Asimismo, también ya hace referencia expresamente a las marcas colectivas y luego señala que el INDECOPI puede reconocer también denominaciones de origen sobre las obras de artesanía. Qué pronto pasó el tiempo. Pero bueno, quiero detenerme en estos temas que creo que son importantes. En el Perú, creo que también en algunos más países de los presentes aquí, la artesanía tiene un desarrollo económico importante. Es un recurso complementario a nivel rural. Las mujeres se dedican seguramente a criar a sus hijos, a sembrar algunas cosas, pero también se dedican en tiempos libres al desarrollo de la artesanía. Y precisamente son las personas con menores recursos las que se dedican a este tipo de actividad. Pero algo muy importante aquí, si se dan cuenta,
tenemos un censo de artesanos, tenemos un registro de artesanos a nivel nacional dentro del Perú, que asciende a 38.320 personas o artesanos. El 73% de estos son mujeres. Es una cifra importante a considerar, ¿no? Los volúmenes de exportación ascienden a 54.008 millones. Acá vemos a nuestras artesanas mujeres trabajando. ¿Dónde se ubican los artesanos? Esto en realidad se ubican alrededor de destinos turísticos o cerca de destinos turísticos. Se han empezado a desarrollar una serie de círculos virtuosos alrededor de la artesanía o alrededor del turismo en realidad en el Perú. Se ha establecido que en promedio un turista extranjero gasta $121 en compras de artesanía, lo cual equivale al 11% de su gasto total, considerando que se tiene una permanencia de 12 noches en el país. Entonces, es una cifra importante para el Perú o para los artesanos que se dedican a esta actividad. Seguramente los que han visitado Machu Picchu, por lo general se han dado una vuelta por el mercado artesanal de Machu Picchu. Entonces, se adquieren todo este tipo de productos. ¿Qué está haciendo el Estado peruano para proteger la artesanía, para promover la artesanía, para desarrollar esta estrategia de articulación, protección y promoción de las MIPES y la propiedad intelectual? En el Perú tenemos como premisa la siguiente, que creo que debe suceder lo mismo en nuestros países. El motor de la economía del Perú lo constituyen las MIPES. El 80% de la actividad económica en el Perú, del Producto Bruto Interno o del Producto Interno Bruto, descansa en el desarrollo comercial que hagan las MIPES. Es la primera premisa que tenemos. Por otro lado, tenemos que los elementos de la propiedad intelectual agregan valor a las actividades económicas. Lo que hemos hecho es acercar la propiedad intelectual a las MIPES, que parece una solución muy fácil y práctica, sin embargo, constriñe un problema en su aplicación. Y lo que estamos haciendo es, el Estado peruano a nivel nacional ha priorizado algunos sectores donde prefiere generar desarrollo, y nosotros, desde Indecopi, lo que hemos hecho es acercarnos a esos sectores, ¿correcto? Y les hemos dicho, nosotros somos los abogados de propiedad intelectual de todos ustedes. Hoy en día, los programas sociales desarrollados por el Estado tienen un componente de propiedad intelectual liderado y desarrollado por el Indecopi. Tenemos convenios y alianzas firmadas, por ejemplo, con los agroexportadores, que han sido previamente identificados y que han trabajado, ya se ha desarrollado mucho el tema, con el sector gastronómico, con el sector artesanal, con el reemplazo de cultivos alternativos. Se ha hecho un programa muy interesante en las zonas donde antes se sembraba coca y hoy día de alguna manera se está reemplazando por algún otro tipo de cultivo, por lo general café o cacao, y le estamos agregando valor a través de la propiedad intelectual, a través de marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones de origen, y entonces estamos ayudando a esos agricultores a dejar estos cultivos antes mencionados. En el tema de turismo también estamos agregando valor a los programas turísticos y a las industrias culturales inclusivas. PNUD en el Perú desarrolló un programa sobre las zonas de extrema pobreza en el Perú. Y entonces nos hemos acercado a estas zonas de extrema pobreza y hemos visto cómo los podemos ayudar o cómo podemos darle forma de protección a través de sus distintos elementos. ¿Pero qué hacemos? En realidad es una estrategia integral que acerca la propiedad intelectual a la gente que en realidad requiere el desarrollo de estos elementos. Pero es una estrategia que se desarrolla a nivel de asociatividad, de identificación de activos de propiedad intelectual, de registro y gestión de derechos, porque no sirve de nada en realidad acercar la propiedad intelectual, hablarles de marcas colectivas, registrar sus derechos y luego dejarlos, ¿no? Porque en realidad no existe finalmente la introducción de estas personas o de este grupo dentro de la estrategia comercial de los pueblos. Entonces, desarrollamos también una alianza interesante que se llama Cocinero Campesino. Esto quiere decir que estamos garantizando que los propios campesinos vendan directamente a los cocineros en el Perú y estamos eliminando, digamos, esta red de intermediarios que suele ser
la que se encuentra entre el campesino y el cocinero y que son los que toman seguramente la mayor parte de la torta. Estamos desarrollando mercados y estamos también articulando competencias, ¿no? Se me ha agotado el tiempo, pero voy a ser muy breve, prometo. Tenemos en particular en el tema ya de artesanía, hacemos como objetivo principal dentro de este planteamiento estratégico que tenemos, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los artesanos y darle valor agregado a sus productos. El objetivo específico es promover el uso de marcas colectivas, de certificación y denominaciones de origen. Estamos trabajando, claro, porque uno le dice al artesano, lo sensibiliza, lo trata, lo persuade y finalmente lo convence de la necesidad de tener una marca colectiva para ingresar al mercado. Cuando uno le dice que tiene que invertir $300 para la protección, simplemente nunca más se vuelve a comunicar contigo, ¿no? $300 seguramente para un artesano que vive con menos de $10 al mes, que vive en una situación de extrema pobreza, es imposible. Entonces, lo que estamos haciendo es un programa para reducir las tasas exclusivamente para microempresarios dedicados al sector artesanía, ¿no? Hemos creado una plataforma de atención preferente, además móvil, que se acerca al artesano, que lo ayuda, que lo capacita, pero que además lo ayuda a llenar incluso la solicitud, ¿no? Para avanzar rápidamente con todo esto, obviamente de manera gratuita. Estamos simplificando los procedimientos, estamos haciendo que los procedimientos de registro de marcas en el Perú en general, les comento, los registros de marcas en el Perú que no tienen oposición se van a otorgar en 2 meses. En 2 meses se van a conseguir los registros de marcas en el Perú, no solamente para los artesanos, sino en general para todos los solicitantes, nacionales y extranjeros. Estamos de alguna manera desarrollando la posibilidad de tener publicaciones electrónicas, una gaceta electrónica, y con eso también reducir el monto de la tasa que se paga por publicación, y obviamente toda una serie de asesorías en penetración de mercado y defensa y protección internacional de derechos, ¿no? Esta es una estrategia que desarrolló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Que era una feria itinerante que se posicionó en varios destinos, estuvo creo en Milán, en Nueva York, en varios sitios, una estrategia sumamente interesante. ¿Por qué proteger la artesanía? En realidad esto es una pregunta que la quiero dejar sobre la mesa en realidad y quiero que empecemos a reflexionar sobre ello, ¿no? Porque a pesar de todas estas bondades, de todas estas cosas positivas que hemos hablado alrededor de la artesanía, los artesanos en mi país viven en una situación de extrema pobreza. Cuando la artesanía debería ser una actividad sustentable. Nuestros pueblos, lamentablemente, no desarrollan patentes, no todavía. Latinoamérica no vive de las patentes, ¿no? La propiedad intelectual debe generar un sistema justo y equilibrado para todos los creadores. Y el equilibrio, como decía al principio, depende de nosotros, depende de nuestros países, de los legisladores y lo que hagamos nosotros desde aquí, los expertos en propiedad intelectual que están presentes hoy día en este auditorio, de cuál debe ser la mejor protección. Hemos visto que el sistema de propiedad intelectual es insuficiente, ¿no? La teoría nos dice que la protección de la propiedad intelectual busca lograr un punto de equilibrio entre los intereses privados y públicos basados en la equidad, la competencia leal y el acceso justo al disfrute de las creaciones del intelecto humano. No está sucediendo eso con los artesanos. Un artesano peruano de Churucanas tiene el mismo derecho que un pintor holandés de exigir que el mundo respete su escultura, elaborada a partir de arcilla, de barro, y ambos, el holandés y el peruano, deberían poder vivir dignamente de la comercialización de sus obras. Un inventor alemán necesita ciertamente el retorno de su inversión económica efectuada en investigación y desarrollo para seguir creando. Tanto como un orfebre colombiano, peruano, mexicano, ecuatoriano, requiere que sus obras sean reconocidas y respetadas y valoradas finalmente por el mercado. Debemos asegurarnos que el sistema de propiedad intelectual funcione para todos. Quiero terminar con esto, les prometo que es la última filmina. Esta es una artesana de 56 años, peruana,
la señora Teodosia, vive en una zona en Huancavelica que seguramente es una de las zonas más pobres del Perú. Está ubicada sobre los 4.000 metros de altura, tiene 4 hijos y es una persona que en realidad se dedica a cuidar a sus hijos, pero en sus tiempos libres también se dedica al desarrollo de la artesanía. Merece vivir dignamente del trabajo que tiene, al igual que todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Ray. La verdad que ha sido un gusto escucharlo, sensibilizarnos acerca de este tema y darnos el punto de vista de lo que se está haciendo en Perú con la artesanía. Sabemos que en Perú es uno de los países que está más desarrollado a nivel legislativo y vemos que también se ponen en práctica medidas para la protección de conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Tenemos tiempo para una consulta y además les recordamos que pueden también escribir a través de Twitter sus consultas o comentarios. Martín. Seré muy concreto por el tiempo. Y supongo que será discusión después en el Comité de Conocimientos Tradicionales en el que Montserrat encabeza. Concretamente, a nivel de negociación internacional, pregunta Paolo, ¿qué tanto acercamiento está habiendo, sé que lo hay entre la OMPI y la UNESCO, y más con el tema del patrimonio cultural inmaterial, pero en este tema en particular, con la Organización Mundial de Turismo y la Organización Internacional del Trabajo? Porque los artesanos finalmente tienen esta problemática que en Perú, en México, el 40% de la artesanía que se vende en México proviene de China. Pero ¿qué está sucediendo? Porque son trabajadores, hay un régimen laboral, pero más delicado aún, en algunos casos para mantener la tradición están usando materiales que pueden ser toxicológicos. O en otro caso, lamentablemente, por las condiciones que ya se señalaron, muchos emigran, particularmente a México, Estados Unidos. Y quien conoce el oficio realmente, a lo mejor vive en Wyoming, Wisconsin o Cincinnati. Sin embargo, se está perdiendo la tradición. Entonces, a nivel internacional, es la pregunta si es que ha habido algún acercamiento. Y además, si esta figura del work for hire o la obra por encargo, ¿cómo opera en este tema? Menuda pregunta. Yo represento la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y, por lo tanto, como usted bien sabe, nosotros ejecutamos mandatos de los Estados miembros y esto es muy importante recordarlo. Es importante recordar que los Estados miembros han recordado también y nos han dicho varias veces que las organizaciones internacionales deberían colaborar más. Está escrito claramente en las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo adoptada en 2004 y hay, por lo menos en ámbitos muy específicos de esta temática, unas colaboraciones con UNESCO, seguramente en el contexto de los museos, de las entidades de patrimonio cultural. Pero usted señalaba la interdisciplinaridad, la multiplicidad de los temas que se enlazan entre sí, es sumamente importante. Y desafortunadamente no hay un verdadero mecanismo para crear sinergias entre los distintos ámbitos de acción de las organizaciones internacionales. Hay algunos aspectos concretos, como en el contexto del entorno digital, como el Internet Governance Forum. Hay cosas concretas, pero en los casos específicos que usted menciona, no. Hay un proyecto, por ejemplo, sí estamos involucrados en el cambio climático, pero se toca todo de manera sectorial específico y no hay un verdadero procedimiento para mirar todas las temáticas que usted apunta desde una perspectiva global. Creo que esto es algo que deberían promover los gobiernos, que son los que directamente tienen un papel en tomar esta decisión. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para consultas. Están los panelistas, lo habíamos hablado desde antes, están dispuestos a atender cualquier otra consulta durante el coffee break o el resto de la actividad.
Muchas gracias a ustedes por la participación y felicito la iniciativa de ACIPI, me uno a las felicitaciones de los panelistas por haber incluido este tema en esta actividad, principalmente por el lugar donde se está haciendo ACIPI México, un tema importantísimo de tratar y un tema que requiere definitivamente de irse poniendo más en el tapete de todos los gobiernos, y les agradezco mucho su participación de nuevo.